Y entonces lo que quería empezar ahorita es leyéndole las instrucciones del examen. Voy a hacer esto más por acá. Entonces dice, dispone de 7 días naturales para resolver este examen. La fecha de habilitación de este examen es el 24 de octubre del 2020 a las 001 am, o sea, el sábado en la madrugada. El tiempo de entrega máximo es el viernes 30 de octubre del 2020 a las 11:59. No se aceptará el examen después de la fecha límite sin excepción. Anotar el nombre completo y carnet de cada uno de los integrantes, leer cuidadosamente el examen, recomendación. Visualice el examen en línea para mantenerse al tanto de los cambios y aclaraciones de este. Los cambios serán resaltados en naranja para su rápida identificación. El examen constará de 3 secciones, esto es muy importante. El grupo deberá realizar el problema 1, o sea, el problema 1 es obligatorio para todos, y escoger entre la sección 2 o la sección 3, o sea, hacen el 1 y escogen una sección, la 2 o la 3. Y deben completar en cada sección ambos problemas. Es decir, vamos a tener un primer problema, el problema 1, que todos tienen que hacer. Y luego vamos a tener 2 secciones, la sección 2 y la 3. Cada sección va a tener 2 problemas. Entonces, si escogen la sección 2, tienen que hacer los 2 problemas de la sección 2. Si escogen la sección 3, tienen que hacer los 2 problemas de la sección 3. Y entonces, en total, el examen tendría 3 preguntas. En caso de dudas sobre la redacción, un representante del grupo solicitará una aclaración en el medio electrónico a conveniencia del profesor, foro, correo electrónico, mensajería de mediación virtual. Resolver los problemas de desarrollo de forma ordenada y concisa. Mostrar todos los cálculos y razonamientos necesarios para dar con la respuesta. Reportar el número correcto de cifras significativas y unidades SI para cada cantidad. En caso de emitir unidades y o usar de manera incorrecta las cifras significativas, se le penalizará con un rebajo de un punto en cada ejercicio. 0,5 por cifras y 0,5 por unidades. El representante del grupo deberá entregar el examen en el entorno virtual del profesor respectivo sin excepción. Entregar un documento combinado del formulario de resolución del examen y la autoevaluación de desempeño del grupo en formato PDF, tamaño máximo 512 MB, con la siguiente título, siglas de nombre del profesor, número de grupo y, bueno, acá en realidad no sería guión 1, sería en realidad guión 2. Voy a corregirla acá, porque sería el segundo parcial, ¿verdad? Entonces acá sería guión 2 en realidad. Una vez enviado el documento, no hay oportunidad de modificación. Asegúrese de enviar la resolución definitiva. Se inspeccionará automáticamente el documento para detectar indicios de plagio. En caso de que el profesor o asistente detecte plagio entre grupos, la nota que se asignará será un 0 y en caso se elevará a la cátedra para ser evaluado y llevado a instancias superiores. El no colocar las citas bibliográficas o las referencias bibliográficas de las respuestas que aplique se considera plagio. Lineamientos de formato del documento entregable. Sin excepción, los entregables deben subirse en el entorno virtual en formato PDF, máximo 512 MB. Y acá están los lineamientos del formato, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, si es versión digital o si es versión manual. Se penalizarán errores en la ortografía y caligrafía con 3 puntos en total de la nota. Se penalizará el documento el incumplimiento de los lineamientos de formato indicados en el cuadro 1. Entonces, aquí están todos los lineamientos que tienen que seguir. Entonces, los puntos serían así. La sección 1 tiene un total de 24 puntos. La sección 2 o sección 3, dependiendo de cuál escojan, las dos van a tener un valor igual, que es de 34 puntos. Formato, encabezado, 3 puntos. Ortografía y caligrafía, 3 puntos. Uso correcto de las cifras de las citas y referencias bibliográficas, 3 puntos. En total vale 67 puntos. Y acá está el cuadro de autoevaluación que ustedes ya conocen. Entonces tienen que darse puntos y una vez que hacen eso, entonces colocan acá cuál es la cantidad de puntos que se dan entre ustedes. Básicamente, entonces vamos a tener esas. Son 3 secciones, pero en realidad ustedes solo tienen que escoger 2 de esas secciones. La 1 y otra que es libre. ¿Alguna duda con los lineamientos del examen? Listo.
Entonces, ay, a ver, alguien escribe algo en el chat que no lo estoy viendo. ¿Qué se me hizo el chat? Bueno, no. Ok, eso sería entonces en cuanto al examen. Entonces, lo que haríamos sería, ustedes tendrían el examen por el fin de semana y yo estaría aclarándoles dudas con respecto al examen, como hicimos la vez pasada, el día martes. Y no sé qué prefieren, que veamos todas las dudas como todos juntos o si prefieren que lo hagamos por citas como hicimos la vez anterior. Sí. Porque si quieren lo podemos hacer como por citas por grupo, como hicimos la vez pasada. Y así vemos como las dudas específicas de cada grupo. Lo dejamos como sea, dejémoslo como citas entonces. Usaríamos entonces el mismo orden que la vez anterior. Ok, bueno, perfecto. Entonces, bueno, aquí quedaremos con el asunto del examen. Voy a hacer esto para acá. Y lo otro que quería que hiciéramos entonces, hoy lo que traía eran un par de ejercicios que quería que resolviéramos entre todos. Y no sé si ustedes también traerán algunas dudas ustedes de algún tema en específico, o si prefieren que veamos las dudas y después hacemos los ejercicios. No sé qué prefieren. Profe, yo tengo una consulta, pero con el examen del semestre pasado. Ajá. Es que para el primer examen ustedes vieron como una solución como del primer examen del semestre pasado. No sé si tiene como una similar para este examen, Para como para, el primer parcial digamos, el primer parcial del semestre pasado, que subieron una solución, ajá, ajá. digamos. Ajá, que si no tiene una como para este examen también. En principio sí, María Esther es la que hace como el machote de respuestas. Entonces, en realidad, lo que les gustaría es, digamos, que les subieran el machote de las respuestas de este segundo parcial, sería. Ajá, ajá. Yo puedo decirle a María Esther que se lo suba, entonces, apenas esté calificado, o sea, apenas se entreguen los exámenes, se sube el machote como para que ustedes lo revisen. Ok, ok, gracias. Sí, sí. Entonces, si gustan, lo que vamos a hacer es resolver este problema que está por acá. Entonces, el problema dice, se le solicita preparar 1 litro de una solución amortiguadora de pH 7,5 a partir de 2.500 gramos de fosfato monobásico de potasio, hidróxido de potasio sólido. Para el H3PO4, la K1 es 7,11 por 10 a la menos 3, la K12 son 6,32 por 10 a la menos 8 y la K3 es la 4,5 por 10 a la menos 3. Describe la preparación de la disolución amortiguadora, debe mostrar los cálculos y el equipo de laboratorio. Dice, si la disolución amortiguadora anterior se le agregan 100 miligramos de NaOH, calcule el pH de la disolución resultante. Este es un problema del segundo semestre del 2019. Entonces quería que repasáramos un poco cómo podemos hacer para resolver un problema de preparación de buffers. Entonces, en realidad me están pidiendo que prepare 1 litro, ¿verdad? Lo que me están pidiendo es que prepare, pues tengo que preparar 1 litro de disolución amortiguadora de pH 7,5.
Y dice que tengo que partir de, digamos que tengo acá un tarro que contiene 2.500 gramos de KH2, KH2PO4. Entonces dice, describe la preparación de la disolución amortiguadora y de mostrar los cálculos y el equipo de laboratorio. Entonces tenemos esto y lo que tenemos es hidróxido de potasio sólido. Entonces, ¿cómo hago para partir de esto preparar una disolución buffer que tenga pH 7,5? Entonces, cuando tengo un problema como estos de buffer, lo ideal es que yo tal vez trate como de ubicarme, si yo voy haciendo una curva de valoración, ¿verdad? De un ácido con una base, en este caso ácido fosfórico, en principio tendríamos 3 puntos de inflexión, ¿verdad? Aquí está el primero, el segundo y el tercero. Entonces, vamos a tener estos puntos medios de la valoración. ¿Verdad? Pongámosle punto medio 1, punto medio 2, punto medio 3. Entonces, a ver si recuerdan, en el primer punto medio de la valoración, aquí iba a ser igual el pH. En este primer punto medio, estamos hablando del ácido fosfórico, ¿verdad? Entonces va a tener 3 pKs, la pKa1, pKa2 y pKa3. Entonces, en este primer punto medio, ¿a qué sería igual el pH? Uy, se me cayó el lápiz. A la pKa1, exactamente. Entonces, en este primer punto medio, el pH sería igual a la pKa1. En este segundo punto medio, entonces el pH sería igual a la pKa2 y así sucesivamente. pKa2 y en este sería igual a la pKa3. Entonces, calculemos esos valores de pH. Entonces, pKa1 sería menos logaritmo de 7,11 por 10 a la menos 3. Entonces, eso me daría 2,148. Como esto tiene 3 cifras, debería dejarlo con 3 cifras acá, después de la coma. El segundo sería menos logaritmo de 6,32 por 10 a la menos 8. Eso me da 7,199. Y la pK3 sería menos logaritmo de 4,5 por 10 a la menos 13. Eso me daría 12,35. Sí, 12,35. Entonces, si me están pidiendo que prepare, dice, una disolución amortiguadora de pH 7,5 a partir de 2.500 gramos de fosfato monobásico de potasio. Cuando yo preparo el buffer, ¿en dónde me debería ubicar para que el pH sea alrededor de 7,5? ¿En cuál región de la curva de valoración?
¿En dónde me ubicaría? Después del punto medio 2, exactamente. Entonces tendría que ubicarme en algún lugar en esta región. Entonces tengo que ubicarme en algún lugar por acá. Entonces, si tengo que ubicarme en algún lugar por acá, entonces, ¿cuáles estos? Estamos hablando que entonces estamos en la región. Recordemos que habíamos hablado que hay regiones que están gobernadas por una PK o la otra. Entonces, acá hemos dicho que esta es la región de la PKA1, aquí hemos dicho que es la región de la PKA2. Entonces quiere decir que si yo quiero preparar el buffer, tengo que ubicarme entonces en la región de la PKA2. Y esa región de la PKA2, entonces, ¿cuáles eran las regiones involucradas? Entonces, sería, tenemos H3PO4 más H2O, que me va a formar H2PO4 menos más H3O más. Eso es la PKA1. H2PO4 menos más H2O, que forma HPO4 menos 2 más H3O más. Esto era la PKA2. Entonces vean que si yo quiero ubicarme en la región de la PKA2, las especies que van a estar presentes serían estas dos. Esta y esta. Aquí es menos 2. Entonces quiere decir que el buffer que yo vaya a preparar debe contener estas dos especies. Ahora, ¿qué tengo de punto de partida? Lo que tengo de punto de partida es KH2PO4. Vean que KH2PO4 va a corresponder precisamente con esta especie. Pero para que yo pueda tener pH 7,5, tengo que ver la forma como puedo formar también parte de esta especie, porque el buffer está conformado por dos, tiene que estar conformado por dos especies. Entonces, para lograr eso, yo tengo que lograr formar un poco de HPO4-2. ¿Y cómo puedo lograr eso? Agregándole un poco del KOH sólido. Entonces, esa es la estrategia que tendría en este caso para preparar. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, tendría que hacer una reacción de neutralización. Entonces, tengo H2PO4 más OH menos, que me va a producir HPO4 menos 2 más H2O. Y esta sería entonces la reacción de neutralización que tendría que hacer. Y con esto ya me quedan las dos especies que necesito. Es decir, esta y esta. Acá me falta un menos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entonces calcular cuántos moles tengo de esta especie. Entonces, dice que es 2,500 gramos. No sé si me dieron la masa molar. Sí, sí me la dieron, que hecha. Entonces, tengo que los moles de H, los moles de K2, los moles de KH2PO4 van a ser igual a 2.500 gramos dividido entre la masa molar, que serían 136,086 gramos por mol. Entonces tenemos 2.5 dividido entre 136,086. Esto me da 0,01837.
0,01837 mol. Entonces, con eso es con lo que voy a partir acá. 0,01837. Es lo que tengo acá inicialmente. Y quiere decir que entonces yo voy a tener que agregar una cantidad X de moles de OH. Al inicio no va a tener nada de esto ni de esto. Entonces, esa va a ser mi condición inicial. Luego vamos a tener cambio y final. Entonces, acá ocupo que reaccione todo el OH para que me queden solo el hidrógeno fosfato y el hidrógeno fosfato. Entonces tendré que ser 0,0, bueno, bien, menos X más X. Entonces sería 0,01837 menos X, 0 y aquí X. Y entonces eso sería lo que me quedaría al final de la neutralización. Ahora, ¿cómo hago para determinar que el pH final sea 7,5? Vean que aquí, ¿por qué puse X? Porque en realidad no sé cuánto OH es el que tengo que agregar a final de cuentas. Entonces, ¿cómo hago para calcular cuánto es lo que tengo que agregar? ¿O cómo hago para resolver esta ecuación? Entonces, lo que utilizo, como es un buffer, utilizo la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, yo digo, pH es igual a P. Estoy súper disléxico ahí. Digo una cosa y escribo otra. pKa. La pKa, ¿qué sería en este caso? ¿Cuál pKa sería? La 2, exactamente. Entonces, la pK2 más logaritmo de la sal entre el ácido. Entonces sería HPO4 menos 2 entre H2PO4 menos. Entonces tengo que pH va a ser igual a pKa2 más logaritmo de X entre 0,01837 menos X. Vean que esto tiene que ir en realidad dividido entre el volumen total, dividido entre el volumen total. El volumen total en este caso dijimos que era 1 litro. Entonces podemos poner de una vez que es 1, ¿verdad? El volumen total sería igual a 1 litro. Entonces, el pH dijimos que ocupábamos que fuera 7,5, era 7,5 exactamente. Entonces, para resolver esto tenemos 7,5 va a ser igual a la pK2, que dijimos que la pK2 era 7,199. Más logaritmo de X entre 0,01837 menos X. Entonces hago 7,5 menos 7,199 es igual al logaritmo de X entre 0,01837 menos X. Esto me da 7,5 menos 7,199. Esto me da 0,3. En realidad, como este tiene solo un decimal, debería tener solo un decimal. Entonces, pongámoslo como 0,3.
igual a logaritmo de x entre 0,183,7 menos x. Entonces hago 10 elevado a esto y 10 elevado a esto. Esto me da 1.99. En realidad me daría 2.0. Es igual a x entre 0,01837 menos x. Entonces ahora despejo la x. Ahí está. Sabe que algo aquí se me 2.0 por 0,01837 igual a x más 2.0x. Entonces, esto me quedaría 2.0 por 0,01837 es igual a 3x. X será igual a 2 por 0.01837 dividido entre 3. Entonces, X me da 0,012 mol. Son moles porque recuerden que habíamos dicho acá que esto era moles y le estamos restando aquí moles también. Este valor de X sería moles. Entonces, estos serían moles de OH que adicionamos. Entonces, quiere decir que esto lo tendría que pasar a masa molar de hidróxido. Entonces, en términos de hidróxido, tendremos que agregar entonces, sería 0,012 mol multiplicado por la masa molar. Que la masa molar eran como por ahí de 56,11. Profe, una pregunta. Entonces, ¿por qué puso o sea, por qué usó los volúmenes ahí? No entendí Por entonces. formalidad. En realidad es una formalidad porque en realidad aquí, recuerden que para la ecuación de son Hasselbalch hay que utilizar concentraciones. Entonces, por pura formalidad, pues aquí volumen y que estos dos volúmenes en realidad correspondían a un litro, ¿verdad? Pero si no fuera un litro, digamos, sí me cambiaría algo, ¿no? No, en realidad acá lo que determina cuánto tiene que agregar de hidróxido no es el volumen, sino la cantidad que tenga de hidrogenofosfato en principio. En realidad es esto lo que va a determinar, no el volumen. Porque como los dos volúmenes acá se cancelan, en realidad al final de cuentas no afecta el volumen. Pero es bueno Ok. ponerlo como más que todo como formalidad. Ok. Y esto multiplicado por 56,11 gramos por mol. Esto sería igual a 0,012 por 56,11. Serían 0,67 gramos de KOH.
Entonces, ¿cómo haría para preparar esta disolución? Dice Natalia que si hay que poner todo el procedimiento del espejo, se puede hacer con calculadora. Yo sugeriría hacer todo el procedimiento del despeje, mejor, porque también en caso que haya un error en algún lado, se puede detectar y tal vez ver como que ustedes hicieron un procedimiento bien, pero que fue tal vez un error de cálculo así. Pero sí aconsejaría entonces mejor como mostrar todos los cálculos siempre que sea posible. Entonces, ¿cómo haríamos para preparar la disolución? Entonces, se tienen los 2,500 gramos de KH2PO4. Entonces, se agrega agua milicub o agua destilada. Uy, es que agrego agua destilada. Luego agrego 0,67 gramos de KOH. Llevo a 1 litro, ¿verdad? ¿En qué mido este volumen de 1 litro en este caso? ¿Con qué puedo medir ese volumen de litro? Con una bureta, probeta, pipeta, balón. ¿Qué usaría? En este caso, en realidad es una disolución aproximada. Entonces, lo correcto aquí sería usar una probeta. Llevo hasta un volumen de 1 litro y al final ajusto el pH con un pHímetro. Entonces, ese sería como el procedimiento apropiado en este caso. Entonces, con un pHímetro, y ahí veo si tengo que agregar un poquito más de KOH o si tengo que agregar un poquito de ácido para ajustar el pH al valor que yo quiero. Entonces, ese sería en este caso el procedimiento para la preparación del buffer. ¿Alguna duda con esto? Entonces vean que lo mejor siempre es empezar ubicándose dónde estoy en la curva de valoración y entonces qué especies están involucradas y entonces cómo hago para llegar a esas especies que están involucradas, ¿verdad? Esa es como la mejor estrategia que les puedo recomendar para no perderse mucho en dónde me tengo que ubicar para preparar ese buffer. ¿Alguna duda hasta acá? Pero sí, como es que se me pegó todo, cómo es el procedimiento para prepararlo en sí ya. Digamos, eh, usted tendría que pesar los 2,500 gramos del KH2P4, ¿verdad? Le agrego un poco de agua destilada y lo disuelvo. Puede ser en un bícaro así, lo paso a una probeta y ahí agrego los 0,67 gramos de KOH, ¿verdad? O puedo disolver también, en realidad lo mejor es disolver antes el KOH y agregárselo ya disuelto también, eso es como mejor, ¿verdad? Lo disuelvo un poco, se lo agrego, llevo todo el volumen a 1 litro en una probeta y una vez que ya lo lleve a 1 litro, entonces mido el pH con un pHímetro y corroboro si está en 7,5, que es lo que me interesa. Si está un poco pasado o un poco menos, tendré que ajustar el pH utilizando un ácido o una base para que me llegue al valor que a mí me interesaba, digamos. Si es que tiene que estar exactamente en 7,5. Normalmente cuando me piden preparar un buffer no tiene que ser tan analítico, porque recuerden que los buffers se utilizan más que todo para mantener el pH de las disoluciones estable, entonces se utiliza, normalmente no tiene que ser preparaciones tan exactas, ¿verdad? Entonces esa sería un poco la idea. Gracias. Bueno, pero ya. ¿Alguna otra pregunta con esto? Listo. Lo otro que quería que viéramos es un ejercicio de una valoración, porque en realidad todavía no hemos visto
como muchos ejemplos, o sea, en las clases asincrónicas hay varios ejemplos de valoraciones, pero en realidad nosotros aquí sincrónicamente no hemos hecho ningún ejemplo de valoraciones. Entonces quería ponerme a hacer un ejercicio de esos. Entonces, este ejercicio es con normalidad. Entonces vamos a ver si le entramos a pesar de que sea normalidad. Entonces el ejercicio dice, el sulfato de amonio se utiliza frecuentemente como fertilizante. Para determinar su pureza, se pesó 0,2019 gramos de una muestra de fertilizante y se disolvió en unos 50 mililitros de agua destilada. Luego se seleccionó una alícuota de 50 mililitros de una disolución 0,9523 normal. Ahí no puse que posteriormente se calentó para descomponer la armónica y evaporarla hasta que perdiera el olor amoníaco. Ok, aquí me faltó, perdón, NaOH. Ok, leámoslo otra vez. El sulfato de amonio se utiliza frecuentemente como fertilizante. Para determinar su pureza, se pesó 0,20 gramos de una muestra de fertilizante y se disolvió en unos 50 mililitros de agua destilada. Luego se adicionó una alícuota de 50 mililitros de una disolución 0,9523 normal de hidróxido de sodio y posteriormente se calentó suavemente para descomponer la sal amónica y evaporarla hasta perder el olor amoníaco. Se dejó enfriar y se adicionó fenolftalina como indicador. El exceso de base que no reaccionó con el amoníaco se valoró como una disolución estándar de HCl 0,9590 normal y se consumió 10,70 mililitros. Determina el porcentaje de masa de sulfato de amonio en la muestra. Entonces me dan esta reacción que está acá. Entonces, hagamos siempre, como siempre hacemos, hagamos un diagrama de qué es lo que está pasando. Entonces, yo tengo una muestra de fertilizante, ¿verdad? Y requiero determinar su pureza. Entonces, para eso, tomo una muestra de 0,2019 gramos. Y se disuelve en 50 mililitros de agua destilada. $50 mililitros. Y luego esto se le adiciona una alícuota, ¿verdad? Una pipeta muy probablemente de 50 mililitros de una disolución de NaOH que tiene una concentración de 0,9523 normal. Entonces, cuando agregamos este hidróxido de sodio y luego se calienta, entonces se toma la disolución y se calienta. Entonces, cuando se calienta, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. El hidróxido de sodio va a reaccionar con el sulfato de amonio y va a formar amoníaco. Y el amoníaco se va a desprender como un gas. Entonces, acá se me va a producir NH3 que se desprende como gas. Pero vean que me dice que se dejó enfriar, se adicionó fenolftalina como indicador y el exceso de base que no reaccionó con el amoníaco se valoró con una disolución estándar de HCl. Entonces, quiere decir que del hidróxido que yo agregué, lo vamos a representar, digamos, como rojo, yo agregué esta cantidad de hidróxido. De esa cantidad de hidróxido, digamos que toda esta parte que voy a poner así en rojo reaccionó con el amoníaco. Mientras que
la que voy a poner en morado no reaccionó. Toda esta que está en morado no reaccionó. Porque estaba en exceso, ¿verdad? Entonces, esto morado que me quedó, yo lo tomo. Obviamente están mezclados, pero voy a hacer una valoración. Y esta valoración la realizo con HCl, que es 0,9890 normal. Y se consumen 10,17 mililitros. Entonces, ¿qué tipo de valoración sería esta? ¿Cómo la clasificaríamos? Dentro de las clasificaciones que están en las clases asincrónicas, ¿cómo la clasificaríamos? Es una valoración por retroceso, exactamente. Entonces, como es una valoración por retroceso, quiere decir que agregamos un exceso de algo y lo que sobra que no reacciona, lo valoramos. Y entonces a partir de ahí obtenemos cuánto es lo que había de muestra, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a tomar en cuenta es, bueno, hay dos opciones. Podemos trabajarlo como normalidad o podemos trabajarlo como mol por litro. Yo personalmente preferiría convertirlo las concentraciones que tenemos a mol por litro. Entonces, recordemos que hemos dicho que normalidad iba a ser igual, que estaba en equivalentes por litro, iba a ser igual a F, que era equivalentes por mol, multiplicado por la concentración que está en mol por litro. Equivalentes. Entonces, quiere decir que si yo quiero saber la concentración, lo que tengo que hacer es la normalidad dividirlo entre el factor F. ¿Cómo hacía para saber el factor F? Entonces, para saber el factor F, yo tengo que saber la definición era cuánto de la molécula, cuántos protones está obteniendo, digamos, o cuántos está dando. Entonces, si vemos esta reacción acá, vean que tenemos dos hidroxios, me están reaccionando con un sulfato de amonio, pero cada sulfato de amonio tiene dos amonios y me produce dos amoníacos. Entonces quiere decir que dos hidroxios reaccionan con dos amonios y me producen dos amoníacos. Que es lo mismo que decir que un hidroxio reacciona con un amonio y produce un amoníaco. Entonces, como esta reacción es 2 a 2, decir que es 2 a 2 es lo mismo que decir que es 1 a 1, ¿verdad? Cada amoníaco, cada amonio está tomando un hidrógeno. Entonces, por eso podemos decir que el factor F va a ser igual a 1. Entonces, la concentración va a ser igual a la normalidad. Entonces, la concentración va a ser igual a 0,9523 mol por litro. ¿Sí me siguen con eso? Más o menos. ¿Sí me siguen? Otra forma de ver esto es de la siguiente forma, usando la definición, ¿verdad? Habíamos dicho que colocábamos abajo, decíamos, un peso equivalente de ¿qué es la distribución?
de KOH, perdón, sí. Un peso equivalente de NaOH, más bien. NaOH va a ser el que me reacciona con un peso molecular de NaOH, reacciona con U. O si lo vemos como dice la reacción, en realidad dos pesos moleculares de NaOH me reaccionan con dos equivalentes de H+. Esta es la forma como lo hacíamos con la fórmula. Y de acá, entonces, si hacemos multiplicación cruzada, llegamos a la misma conclusión, que un peso equivalente de NaOH va a ser igual a dos pesos moleculares de NaOH dividido entre dos equivalentes por mol. Como es 2 entre 2, me queda 1. Entonces, por eso el peso equivalente, al final de cuentas, me va a quedar que es un factor de 1. Entonces, F va a ser igual a 1. Entonces, ya sacamos la conclusión de que la concentración y la normalidad van a ser iguales y que entonces, a partir de eso, ya podemos saber cuántos moles tenemos de KOH. Entonces, vamos a obtener primero que todo los moles de KOH. Sigo yo en ese con KOH. NaOH que vamos a llamar totales. Los de NaOH totales van a ser iguales a entonces 0,9523 mol por litro multiplicado por el volumen que se adicionó, que fueron 50 mililitros. Ok. ¿Eso cuánto me daría? Si me siguen hasta acá, que los noto muy callados. 0,9523 por 50. Esto me da 47,62 milimol de NaOH. Entonces, eso que dijimos correspondería a todo esto, lo rojo más lo morado, ¿verdad? De KOH. Pero me dijeron que el exceso yo lo valoré con HCl, que es 0,9890 normal, y se consumió 10,70 mililitros. Entonces, quiere decir que a partir de este HCl yo puedo determinar cuánto es lo morado. Y si yo determino lo morado y yo sabía lo total, entonces ya puedo saber cuánto reaccionó con el amoníaco. Y a partir de ahí saber entonces cuántos moles de sulfato de amonio tenía. Ahora, lo importante acá es tener claro cuál es la reacción de valoración. Entonces, la reacción de valoración ¿cuál sería? ¿Cuál sería la reacción de valoración? ¿Cuál sería la reacción de valoración? Exactamente, Gabriel.
sería el HCl con el NaOH. Entonces sería HCl más NaOH me produce NaCl más H2O. Si esta es la reacción, ahora vean que la normalidad del HCl va a ser igual a 0,9890 normal. Entonces, la concentración sería igual a la normalidad entre el factor F. Sería 0,9890 normal entre el factor F. ¿Cuánto sería el factor F en este caso? Entonces, vean que la reacción es esta que tenemos acá. ¿Cuál sería entonces el factor F en este caso? Sería 1, exactamente. ¿Por qué? Porque la normalidad del HCl es 0,9890, pero el HCl en esta reacción me está dando un protón. Entonces, como me da un protón, el F sería 1. Entonces, la concentración otra vez sería igual a la normalidad. Entonces, sería igual a 0,9890 mol por litro. Entonces, podemos calcular cuántos serían los moles de HCl que reaccionaron. Los moles de HCl sería igual a 0,9890 mol por litro multiplicado por el volumen. El volumen fueron 10,70 mililitros. Entonces, esto me daría 0,9890 por 10,70. Esto me da 10,58. 10,58 milimoles de HCl. Entonces, vean que acá tenemos estos que están acá, correspondería a lo que hablamos que era lo morado. Esto que tenemos acá correspondería a todo. Lo rojo más lo morado. Entonces, si restamos uno al otro, obtenemos lo rojo más lo morado. Lo rojo más lo morado, si le restamos a esto lo morado, entonces obtendríamos lo rojo. Ahora, vean que aquí estos son moles de HCl, entonces es muy importante que revisemos las relaciones estequimétricas por un momento. Relaciones estequimétricas. Entonces, según las relaciones estequimétricas, los moles de HCl entre los moles de NaOH serían iguales a, ven que como la reacción es 1 a 1, sería igual a 1 sobre 1. Por otro lado, los moles de sería, según esta otra ecuación, los moles de NaOH con respecto a los moles de NH42SO4 sería igual a, según la reacción sería igual a ¿qué? Revisemos acá la ecuación. Entonces, los moles de hidroxio serían acá 2. Los de sulfato serían 1. Entonces, sería 2 sobre 1. Dos sobre 1. Ok, perfecto. Entonces, a partir de esto podemos ver que como los moles de HCl son iguales a los moles de hidroxio,
Entonces podemos decir que estos moles en realidad son iguales a los moles también de NaOH. Ok. Entonces, a partir de esto podemos calcular los moles que reaccionan con el analito. Pues entonces tenemos los moles de NaOH totales van a ser iguales a los moles de NaOH que reaccionan con el analito más los moles de NaOH que reaccionan con el HCl. ¿Sí? Entonces, esto dijimos que es esto y estos totales dijimos que es esto. Entonces nada más despejamos. Los N de NaOH que reaccionan con el analito serían iguales a 47.62 menos 10.58. 47.62 menos 10.58, esto me da 37.04. Entonces, esos serían los moles de NaOH que reaccionan con el analito. Pero yo ocupo saber cuánto corresponde eso en moles de sulfato. Entonces, yo puedo saberlo a partir de esta relación estequiométrica. Entonces, despejemos de acá. Según esta ecuación que tenemos acá, podemos describir lo siguiente. Los moles de NH4, 2SO4 van a ser iguales a los moles de NaOH dividido entre 2. O sea que va a ser igual a 37.04 dividido entre 2. Recuerden que esos eran milimoles. Entonces con eso ya podemos saber cuántos son los moles del sulfato. Y esto será igual a 37.04 dividido entre 2. Eso me da 18,52. De NH4 2SO4. Entonces tenemos los milimoles. Voy a pasar esto para acá abajo. No sé si por acá tenemos la masa molar, creo que no. Entonces, oye, alguien que me busque ahí en internet cuánto es la masa molar de el sulfato de sodio. Es sulfato de sodio, es sulfato de amonio, perdón. ¿Cuánto sería la masa del sulfato de amonio? 132,14. Muchas gracias. Entonces, para saber cuánto teníamos, vean que toda esta masa fue la que analizamos. Entonces, todo esto era corresponder a la misma masa de 0,2019. Entonces hacemos lo siguiente. 18,52 milimol. Entonces yo digo, un mol son 1000 milimol. Y luego tendría 132,14 gramos por mol. Esto me da 18.52 por 132.14 dividido entre 1000.
que no tiene mucho sentido. Creo que el problema tenía un error. Salían 2,4472 gramos. A ver. Sí, creo que el problema tenía un error porque lo que ya no tiene mucho sentido. Al parecer el problema tenía la masa inicial mala porque la masa inicial está más pequeña que lo que me da al final de sulfato de amonio. Pero bueno, en todo caso la idea un poco es esa. En principio, digamos, la masa que yo pensé al inicio debería ser más grande que esto. A ver si no cometí ningún error. Me parece. Bueno, el problema tenía mal la masa. Digamos que la masa era inicial 3,027 o algo así. Entonces, si esta fuera la masa inicial, entonces para obtener el porcentaje sería esto entre esto por 100 nada más. Y eso ya me daría la respuesta correspondiente. Este problema es que era un problema que sí usaron un examen, pero posiblemente tenía un error y como nunca lo usamos, entonces se quedó con el error. Pero un poco la idea es esa. Entonces, eso sería como la resolución típica de un problema de evaluación por retroceso. Entonces, siempre tengo que tener presente las relaciones estequiométricas, tengo que tener presente qué es lo que está en exceso y qué es lo que estoy valorando por retroceso, de manera tal que pueda identificar qué es lo que está reaccionando con mi analito. Y así, de esa forma, entonces pueda calcular qué realmente corresponde a mi analito. Sin olvidarme que lo que reaccionó con mi analito, tengo que usar las relaciones estequiométricas para convertirlo a mi analito real, digamos, por decirlo de otra forma. ¿Dudas con ese problema? Vean que aunque era un problema con normalidad, no era tan complicado, porque en realidad, si uno se da cuenta y pone atención, en realidad en este caso, la normalidad en ambos casos era igual a la concentración. Y entonces el problema se simplificaba mucho desde ese punto de vista. ¿Dudas? ¿Qué hora es? ¿Preguntas con ese problema? Listo. No sé si tienen dudas con algún ejercicio en específico o alguna práctica o algo, cualquier cosa, porque si no podemos hacer como una sesión, lo que queda de la clase, podemos hacer como una sesión de preguntas y respuestas. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntar. No, nada. Bueno, me imagino que el martes sí van a tener muchas preguntas. Que los que están muy estresados, me imagino que en estas alturas de semestre tienen un montón de trabajos a la vez. ¿Han estudiado bastante para el examen? ¿Han podido estudiar algo? Dicen que más o menos. Al final siempre le terminé diciendo todo el semestre Engel. Es que, bueno, yo estoy en Alemania, entonces tenía varios amigos que se llamaban Engel y entonces como que
Se me complica, ¿Cómo era que le decía usted? Angel, o le dice Engel. No, Engel no, ¿verdad? Y la verdad me dicen de las dos formas por eso. Ah, Entonces ya me acostumbré a que me digan de las dos, igual y ya entiendo. bueno, sin comentarios, dice Natalia, sin comentarios. Muchas cosas hay, dice Engel. Gabriel, más o menos igual. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, podemos dejarlo por acá. O no sé qué quieren hacer. Quedo a su disposición para lo que quieran hacer. No sé qué quieren hacer. Esto era lo que traía como preparado por hoy, porque me parece que era como, digamos, suficiente contenido y, y era como lo que quería, como que repasamos un poco hoy para antes del examen. Son preguntas, digamos, un poco estratégicas para el examen también. Me parece que es importante que lo comprendan, porque soplándoles un poco vienen cosas más o menos parecidas. Pero yo tengo una pregunta para sacar, digamos, para sacar FS. Ajá. Digamos, es que no sé, a mí me cuesta mucho, cuando es así, en ácido base me cuesta mucho, porque, y no sé, digamos, por ejemplo, en laboratorio nos pusieron igual, pero con reacciones redox, entonces sí era más fácil como ver cuántos electrones son los que se transfieren, pero así me cuesta un toque como visualizarlo, no sé. Es que es lo mismo, porque nada más que en este caso no son electrones, lo que tiene que ver son los protones que se transfieren por cada molécula de interés, digamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que tenemos que contar son los protones. Uy, ya me perdí la pregunta. Entonces, eh, si la reacción es esta, ¿verdad? Entonces, la normalidad que tengo es del hidróxido de sodio, ¿verdad? Si la quiero pasar a concentración, lo que tengo que ver es por cada hidróxido de sodio, la definición decía es cuántos protones recibe o da, ¿verdad? Entonces, como es una base, como es el hidróxido, la pregunta es cuántos protones puede recibir, ¿verdad? Entonces, vean que cada hidróxido va a reaccionar con un, con un ion amonio, le va a quitar un protón al amonio, y entonces, por eso, como son dos hidróxidos, reaccionan con estos dos amonios y me forman dos amoníacos. Entonces, quiere decir que cada hidróxido está recibiendo un protón. Entonces, como cada hidróxido recibe un protón, la relación de la reacción es 1 a 1. A pesar de que aquí hay un 2 adelante, digamos. ¿Por qué? Porque es que cada dos hidróxidos reaccionan con dos protones. Entonces, como son dos que reaccionan con dos, es lo mismo que decir 1 con 1. Entonces, por eso, en ese caso, la normalidad va a ser igual a la concentración, pero siempre hay que verlo como en cada caso específico. Por ejemplo, si yo tuviera lo siguiente, H3PO4, que reacciona con OH para producir H2PO4 menos más H2O. Entonces, si me preguntan acá cuánto es el factor F para esta reacción, ¿cuál sería? De ahí sería uno. Sería 1 exactamente. ¿Por qué? Porque cada hidróxido me reacciona con un protón y entonces la reacción es 1 a 1 en protones, digamos. Entonces sería 1. Entonces, en ese caso, sería 1. Si fuera, por ejemplo, H3PO4 más 2OH menos, que me produce HPO4
4 menos más 2 más H2O aquí en 2. Entonces, ¿cuál sería el factor F para el OH menos? No sé, profe, uno. Sería 1, porque dos hidróxidos reaccionarían acá con 2 protones. Sería 2 con 2. Ahora, ¿cuál sería el F para el H3PO4? Sería, exactamente, sería 2. ¿Por qué? Porque aquí el H3P4 tenía 3 y ahora tiene 1. Entonces quiere decir que dio 2 protones. Entonces en ese caso el F sería 2. Vean que en una misma reacción el F puede ser diferente para una especie que para la otra. Si la normalidad del hidróxido, el F va a ser 1. Pero si la normalidad es para el H3P4, va a ser 2, porque el H3P4 me está dando 2 protones. Yo no inventé esto, no es mi culpa, lo siento. A mí me parece un sistema terrible, pero así es, básicamente. Yo sé que es como medio confuso por eso, porque en una misma reacción uno puede tener un diferente F que el otro, pero así es la vida de la química, básicamente. Entonces, en reacciones ácido-base uno se pregunta, ¿cuántos protones da o cuántos protones recibe? Algunas normas ASTM a veces tienen todavía normalidad. De hecho, hace poco estaba revisando una y está en normalidad y yo, no puede ser todavía. Y es que hay que comprender que la química por mucho tiempo estuvo poco estandarizada, porque digamos, en Alemania la gente decía, nosotros la damos con normalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, que todavía sigue de necio, no les da la gana cambiar las normas en unidades imperiales. Siguen usando, porque ya lo han hecho por tanto tiempo que ahora les resultaría sumamente caro hacer el cambio, digamos, porque quiere decir que tienen que cambiar todos sus estándares, tienen que cambiar todas las calibraciones de todas las empresas, todo absolutamente en el país tendría que cambiar, todas las mediciones, todo, hasta todos los letreros que tienen en la calle, como a tantas millas y todo eso, tendría que cambiar absolutamente todo lo que tenga mediciones en todo el país. Y entonces, por eso no lo han hecho, porque al final, para un país como Estados Unidos resultaría siendo sumamente caro y entonces se mantiene usando el sistema imperial. Pero es que eso es lo que pasa cuando el mundo antes no era tan globalizado y cada quien desarrollaba su sistema según su conveniencia y lo que tenían a mano. Y ha llegado al punto en que la gente ha dicho, bueno, estandaricemos porque hay mucho comercio y esto y lo otro, y entonces lo mismo ha pasado con la química, digamos, antes tal vez no había tanta comunicación entre países, y entonces tal vez en algún país o en Europa decían, no, aquí es más tradición trabajar con normalidad. O gente de diferentes áreas, agricultura o etcétera, decían normalidad porque lo que hacen era valoraciones y para las valoraciones normalidad es súper sencillo porque es siempre la misma cantidad de equivalentes, reacciona con la misma cantidad de equivalentes y listo. Entonces por eso se usa normalidad mucho, pero todo, en realidad, todas estas cosas existen por un contexto más que todo de tipo histórico, ¿verdad? De antes no había internet, básicamente, esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Si no, entonces comienza el examen hoy y estaríamos entonces con citas el próximo martes, ¿verdad? Como
con el mismo orden que tenemos la vez anterior. Ahí se los voy a enviar para recordarles a qué hora serán las 7 cada uno. Y entonces nos estamos viendo el martes. Bueno, hasta luego. Chao.